El Club del Cambio. Empresas en movimiento. El Club del Cambio. Empresas en movimiento. Es presentado por Destapemos juntos el sabor de reciclar con Coca-Cola. Bienvenidos, bienvenidas al Club del Cambio, este club que nos reúne semana a semana para conversar con empresas que están mirando el futuro, pero con acciones desde el presente. Y nuestra empresa invitada hoy es muy arraigada en la familia de todos los chilenos, es Soprole, y nuestro invitado es Rodrigo Cubillo, gerente de marketing. Bienvenido, Rodrigo, al Club del Cambio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar acá y poder compartir y conversar sobre algo que la verdad que a mí en lo personal me estimula harto y me apasiona bastante. Cuando nosotros estamos acá en el Club del Cambio y hablamos de sostenibilidad y de factores ESG, hay algo que siempre es bien importante como de poner la pelota al piso y es mirar los propósitos de las marcas y darnos cuenta si ese propósito hacia adentro lo logramos crear y tangibilizar para que esa consistencia finalmente trascienda más allá de la empresa y empiece a impactar a los stakeholders, los consumidores, claro, y al valor de la marca también como un todo. Y en el caso de usted, el propósito suena muy lindo porque uno lo voy a leer acá, dice: apasionados por crear sonrisas con productos ricos y nutritivos, y me parece que no hay cosa más linda que la sonrisa de una persona. Entonces, ¿cómo se logra plasmar y cómo se trabaja ese propósito hacia adentro para después proyectarlo hacia afuera? Es una súper buena pregunta, fíjate, porque efectivamente yo en lo personal y yo creo que el grupo de gente que nos toca liderar Soprole trabajamos en esto durante un buen rato. Mira, es complejo cuando tú tienes una compañía como Soprole que lleva 75 años en el país, siendo una de las marcas más queridas y probablemente las marcas más importantes para los chilenos, ¿no? Y que ha pasado por momentos súper particulares, como el año 80, con Lo Podemos Lograr, de verdad, Lo Podemos Lograr, que por ahí la gente, en algunos casos, que incluso es el himno de la Teletón, y que no es así, formó parte en su momento, quizás de una manera más bien intuitiva, como en el propósito que teníamos en esa época, ¿no? Y de ahí, a principios de los 2000, migramos del Lo Podemos Lograr a esto de sano y rico cada día, ¿no? Que nos ponía un poquito en el plano de cuál era el tipo de actividad en la que estábamos. Sin embargo, fíjate que en el 2020 ¿ya? Veníamos saliendo, para ser súper transparente, de una crisis reputacional que nos tocó vivir bien durilla durante el 2018, bien injusta y bien durilla, pero bueno. Y posteriormente, después de eso, además, la crisis social, ¿ya? De alguna manera, a nivel directivo, como que la preocupación era, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este Chile que no es que esté cambiando, sino que es un Chile que ya cambió? Era un Chile distinto, bien distinto al de Lo Podemos Lograr, un Chile bien distinto al de sano y rico cada día, ¿no? Entonces ahí la verdad es que, claro, salió esto de construir el propósito, que al principio, claro, y sobre todo en un plano directivo, cuando tú hablas del propósito, al menos a mí siempre me ha sonado como una cosa un poquito light, ¿no? Un poquito blanda. Bueno, ¿cuál es el valor de algo así? ¿Ya? De hacer que un grupo de ejecutivos se plantee detrás de un propósito, de una visión, de algo que nos estimula a todos. La verdad que fue todo un desafío interno el convencernos todos de que efectivamente era algo relevante. Y lo segundo, entender que esto no era algo que podíamos definir 6 o 7 personas, digamos, a puerta cerrada en una oficina, sino que entender el propósito, para entender bien el propósito de una compañía. En ese minuto llegamos al acuerdo de que era algo que teníamos que levantar desde las bases, ¿ya? Y ahí efectivamente empezamos a conversar con las personas de la organización, con todos los colaboradores, con distintos grupos, bueno, no sé si con todos, pero entrevistamos a distintas personas, distintos grupos, y fíjate que ahí sale efectivamente esto que dices tú, ¿no? Algunas cosas como tópicos relevantes que nos llamaron, nos gatillaron inmediatamente el diferencial. La pasión de las personas que trabajan en Soprole. Hay que entender que por ahí tenemos operadores de la máquina que hace el manjarate. Esa persona hace manjarate hace 30 años. La persona que hace el 1+1 y conoce cómo se hace el 1+1, cuánta cantidad de cereal, que la cuchara, que el yogur, las condiciones que tiene que estar el yogur, esa persona también lo hace 30 años. Entonces, la gente que en general trabaja en el mercado, y ojo que me ha tocado por ahí conocer personas de otras empresas o que ha venido de otras empresas, de otras marcas de la industria, es bien particular, porque los que trabajamos en la industria aparentemente de los alimentos y particularmente los lácteos, aparentemente esto de la pasión es algo relevante, porque tenemos como el rol y la obligación de nutrir a un país todos los días. O sea, tú no comes pasta todos los días probablemente, o no se come todos los alimentos todos los días.
Sin embargo, nos dimos cuenta que efectivamente la leche, el pan y algunos otros alimentos son de todos los días. Entonces, efectivamente había mucha pasión y nos llamó mucho la atención eso, con la forma en que hablaban de Soprole. ¡Oh, no, don Rodrigo, usted, que lo hace, nosotros somos Soprole, somos la empresa de lo podemos lograr, que ayudó a la Teletón, que estuvo en el año 80, la generación del yogur, nosotros inventamos la generación del yogur. Entonces había pasión, ¿no? Apasionados por nutrir sonrisas. ¿Por qué nutrir sonrisas? Porque efectivamente veníamos saliendo de momentos duros, súper difíciles, ¿no? Y de pronto estábamos enfrentando además el inicio de una pandemia, que no teníamos idea para dónde iba. Y fíjate que ahí hubo también una suerte de alineación o división de que, oye, nos ha tocado momentos difíciles, nos van a tocar otros momentos difíciles que no sabemos para dónde van, y además, pucha, es lamentable, pero para algunas cosas es lamentable, evidentemente en lo grueso, pero este es un país de catástrofes. Este es un país que cada cierto tiempo algo nos golpea, un volcán, un terremoto, un maremoto, una sequía o un aluvión. Somos un país que estamos lamentablemente expuestos a ese tipo de situaciones por nuestras condiciones geográficas. Por ahí algunos nos tildan de súper valientes desde afuera, pero bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Este es un país que efectivamente ha sufrido en los últimos años algunas temáticas vinculadas a los estallidos sociales, por ahí, al COVID, por otro lado. Y efectivamente un país con cada cierto tiempo catástrofes. Entonces dijimos, es que acá tenemos un rol, y es que probablemente siempre nos va a costar reír. Y en los chilenos, si tú te das cuenta, nosotros logramos poder ver que efectivamente a los chilenos nos cuesta un poco reír, más que a otros países, ¿ya? Y nada, pues dijimos, ¿sabes qué? Acá hay un factor que nos hace a nosotros diferenciadores. Y efectivamente somos apasionados y durante muchos años hemos hecho productos ricos y nutritivos, productos saludables para las personas, ¿cierto? Pero que además no solo son nutritivos, sino que son ricos, y eso hace que efectivamente podamos sacar una sonrisa en las personas. Y eso es para ti, para ti y para todos. Distintos chilenos, distintas personas que viven en Chile, distintas formas de ser, ¿ya? Entonces ahí es donde se compone un poco esto de este propósito que tenemos de ser apasionados por nutrir sonrisas con productos ricos, nutritivos para ti y para todos, ¿no? Entonces, y eso efectivamente es algo que no hemos preocupado de entender y de recordar permanentemente dentro de la organización. Y ahí, para los distintos chilenos, ¿cómo también en los temas de sostenibilidad está metido todo el tema social, Sí, la claro. ciudadanía, las personas que componen el territorio que compartimos? ¿Cómo desde la creación, la comunicación, empezamos también a mirar un país más diverso, más equidad de género, más hogares monoparentales, más hogares unipersonales, personas viviendo solas mucho más que antes? ¿Hay un cambio también en la mirada desde la creación, desde la mirada hacia la sociedad? Por supuesto. O sea, estamos viendo una sociedad muy distinta a la de hace 20 años atrás, que tiene un montón de características, algunas muy positivas, otras probablemente regulares y otras más, como todas las generaciones, ¿no? Pero que tiene ciertas características. Esta es una sociedad bastante más exigente que la histórica, ¿no? Y que probablemente porque nos lo merecemos y porque, claro, hemos llegado como país a un momento tal en el que exigimos tener los derechos que se nos atribuyen, ¿no? Entonces sí, es una sociedad muy distinta, y ahí es donde efectivamente logramos detectar en un momento determinado que había una necesidad particular respecto de la preocupación que muchos de los ciudadanos tenían respecto al futuro de este país, por ahí por el futuro del planeta, pero particularmente el futuro de este país. Un país que está preocupado, gente que está preocupada respecto de qué país y qué condición medioambiental le vamos a dejar a nuestros hijos. Y ahí eso lo logramos detectar con mucha claridad hace un buen tiempo, ¿ya? Y por ahí efectivamente nace esta preocupación por entender cómo nosotros, para poder mantener esa sonrisa y seguir creando esa sonrisa, cómo insertamos esa preocupación de las personas que está generando en virtud de lo que está pasando con el medio ambiente, ¿no? Y ahí en estos procesos, cuando uno empieza a decir, ojo que en estos múltiples chilenas y chilenos, además hay factores en comunes que podríamos decir sostenibilidad, sustentabilidad, si los miramos desde el punto de vista del medio ambiente. ¿En qué momento empiezan a darse cuenta que esto, más que algo como pasajero o algo, hoy mira, hagamos esta cosa distinta porque suena más publicitario, entra el tema de la sostenibilidad, hablarse desde lo corporativo y desde la creación de valor de la empresa, y en términos de decir,
me voy a poner exigencias previas a exigencias regulatorias, sino que nosotros nos vamos a poner en un estándar distinto. ¿Cómo fue todo ese proceso? Eso tiene distintas fuentes de alimentación, ¿ya? Quizás yo te puedo hablar de por dónde lo he alimentado yo y por dónde lo he visto yo. Efectivamente, yo me he enfrentado a la dinámica medioambiental hace bastante tiempo. Soprole partió hace muchos años atrás con una iniciativa que se llama Planeta Soprole, por ahí por el 2011, que ya era una iniciativa vinculada a generar recolección de envases de yogur, postres y cajas de leche, pero que claro, se enfrentó a una gran problemática que era, en ese minuto no teníamos cómo garantizar que esos envases que se recolectaban tuviesen un buen destino, ¿ya? Ese era un tema súper crítico. Desde ahí en adelante la verdad es que nos vimos digamos, fuimos presionando o generando un proceso de investigación, de análisis para poder tratar de entender qué podemos hacer nosotros, en definitiva, con varios tópicos ya vinculados a sostenibilidad en primera instancia, que nuestro primer pilar de sostenibilidad, ojo, nuestro primer pilar de sostenibilidad probablemente tiene que ver con la nutrición, ¿no? O sea, nosotros estamos en eso y no podemos obviar eso porque este es un país que requiere nutrición. Muy contrario a lo que la gente cree en general, en Chile tenemos un consumo per cápita de productos lácteos que está por debajo de lo que la FAO y la OMS de alguna manera recomiendan. El consumo per cápita de leche equivalente es de como 150 litros per cápita, en circunstancias de que los organismos internacionales señalan que debe estar sobre los 220 litros per cápita. ¿Por qué? Porque efectivamente están aumentando las proyecciones de vida. Una razón súper natural, digamos, proyecciones de vida aumentan. Hace 70, 80 años atrás probablemente las personas vivían un promedio de 50, 60 años, hoy día estamos viviendo 83 años. Eso significa que nuestro cuerpo tiene que estar preparado para llegar en buenas condiciones a esos 83 años. Entonces, si no, puede ser un infierno, imagínate. Entonces, es muy importante que efectivamente este templo, este cuerpo, digamos, tenga la movilidad, los músculos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la nutrición es lo más importante para nosotros como factor, como dirigente, ¿no? Y de ahí, efectivamente, lo abrimos entre lo social, lo económico y, efectivamente, lo medioambiental. En el medioambiental, si queremos nutrir sonrisas, tenemos que darnos cuenta de cuáles son los factores. En Soprole nos gusta mucho ponernos desafíos concretos, cosas concretas, ya no frases publicitarias que queden ahí y que se olviden al año, no. Y hecho concreto de esto es que nosotros participamos en Teletón hace 46 años, tenemos el programa deportivo escolar más grande de Chile, que ya tiene 24 años, o sea, la verdad es que estamos siempre preocupados de hacer cosas que duren, perduren y que efectivamente sean concretos y que entreguen valor real, ¿no? Sonrisa Circular. Soprole Sonrisa Circular es un programa que nació en el 2021 precisamente con esa vocación, con esa visión de hacernos cargo de una de las problemáticas de sostenibilidad que tiene que ver efectivamente con qué hacemos con nuestros envases, porque efectivamente hacemos leches en cajas de cartón, hacemos potes de yogur y postres en material PS6. Y tuvimos que definir una política al respecto y eso basado evidentemente en nuestro propósito, de cómo mantenemos la sonrisa de aquellos que están preocupados por el medio ambiente, que es mucha gente. Coca-Cola te invita a destapar juntos el sabor de Reciclar, la nueva planta de reciclaje de botellas de bebida que permitirá, por primera vez en Chile, elaborar estos envases con plástico reciclado. Para reciclar, tú eres el protagonista. Por cada botella que reciclas, otra comienza su ciclo de vida y así, infinitas veces, gracias a Reciclar. Disfruta de tu bebida favorita y cuando la termines, recuerda llevar tu botella siempre a un punto limpio. Entre desarrollos tecnológicos, capacidades que tal vez el país no tenía, ¿cómo cambia el proceso esto de lo que decías de Planeta Soprole a el tema de hoy donde la cadena circular se puede lograr? Sí, bueno, mira, lo primero que cuando empezamos a trabajar en esto de Sonrisa Circular, como yo ya tenía de alguna manera la experiencia de lo que habíamos vivido con Planeta Soprole y varios de nosotros dentro de la organización teníamos la experiencia, lo primero que tratamos de establecer es primero, y este programa tiene 3 pilares y ahí te voy a tratar de responder a tu pregunta. El primer pilar efectivamente es la recolección, que no es menor, ya es todo un mundo el proceso de recolección. Nosotros hemos implementado más de 30 puntos limpios de Arica Punta Arenas y más de 500 digamos, procesos o contenedores de recolección en colegios de Arica Punta Arenas, tanto para PS6 como para material Tetra, ¿ya? Entonces, ahí le metimos harto trabajo y nos tuvimos que asociar con gente experta, porque, ojo, esto
Nosotros eso fue uno de los factores claves, darnos cuenta que no somos expertos, que no tenemos idea de estas dinámicas, digamos. La dinámica medioambiental tiene un montón de procesos, subprocesos y personas que son expertas en eso, y nosotros no necesariamente éramos expertos en aquello. Nos empezamos a asociar con gente clave en esto. Ya, no sé, recordar algunos, Kiklos, Recológico, etcétera, etcétera. Que además son socios estratégicos fundamentales para nosotros, para poder hacer esto concreto. Entonces partimos por el proceso de recolección, ¿ya? Que no es menor, y después por el proceso de transformación. ¿Qué hacemos con estos envases? ¿Ya? Y finalmente terminamos con efectivamente la educación, que es lo que yo creo que finalmente hace realmente la diferencia. Darnos cuenta, ser conscientes, concientizar a la gente, y un factor no menor, partir por los jóvenes. Los niños son los que más sensibles están a este tipo de temas. Por eso que efectivamente Sonrisa Circular se ha focalizado en ellos. ¿Ya? Bueno, ahí tienes un gran tema, porque uno es quien compra y quien consume. Una parte importante de tus consumidores son niños que pueden ser los influenciadores, claro, en su entorno familiar. ¿Cómo llegas a esos niños? ¿Cómo los incentiva el desarrollo, por ejemplo, de planes de colegio? ¿Cómo se va concretando? Y cuéntame cómo es el proceso desde una recolección en un colegio hasta que termina el proceso de reciclaje, porque acá a veces uno mira, y uno como consumidor, a veces uno deja en los puntos limpios, en lugares de recolección las cosas, y dice, ¿dónde llegará? ¿Terminará el proceso? ¿O finalmente yo creo que soy parte de una cadena que en algún momento se corta y termina todo sin concluir el proceso como uno lo quisiera? Ya, mira, es un buen punto, súper interesante lo que estoy planteando, porque yo creo que definitivamente la gracia de esto, creo yo, esta es una visión muy personal, la gracia de esto es que la cadena nunca se corte. Nunca se corte. O sea, es muy importante que estemos todos permanentemente conscientes de lo que estamos haciendo. Yo personalmente creo que parte, como muchas cosas, parte de la educación, parte de la sensibilización, en la concientización de las personas, ¿ya? Porque uno podría decir, no, pero dijiste que lo primero era la recolección. Sí, pero para poder recolectar, nosotros necesitamos que la gente nos entregue los potes de yogur lavados, limpios, porque si vienen con restos de yogur, probablemente el proceso de transformación de ese plástico no va a ser eficiente, no va a ser lo suficientemente, digamos, no va a cumplir los requisitos para que el proceso luego de tratamiento térmico y de presiones se logre de la manera correcta. Entonces, fíjate, un pequeño detalle, o sea, no podemos recibir envases que vengan sucios, tienen que venir limpios. ¿Cómo lo hago para que venga limpio? Tengo que explicarle a las personas que tienen que lavarlo. Entonces, ojo con la educación. Luego, efectivamente, está la implementación de los puntos limpios, que, cuidado, es bien particular, porque yo siempre he tenido como la cuña mental de que creo que en Chile estamos más en la dinámica del miedo ambiente que la preocupación real por el medio ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que crear 30 o 50 puntos limpios ha sido una tarea titánica, contrario a lo que la gente cree. Oye, no, pero es súper simple, ponía un recipiente, contenedor, le ponía un logotipo que diga Soprole y la gente va y deja esas cosas ahí. No es así. Porque lamentablemente nos pasan cosas tales como que el contenedor alguien lo tiene que mantener limpio. O sea, no hemos encontrado, disculpa el comentario, pero no hemos encontrado hasta con contenedores que echan de todo adentro. Entonces, ojo con eso. Nuevamente el tema de la concientización, de la educación. Nuevamente, ya, ok, tenéis los contenedores, perfecto. La gente tiene que ir, colocar los contenedores, después vienen las empresas que son nuestros socios estratégicos, que son los transformadores, y efectivamente ellos empiezan a trabajar con este material, que en el caso particular del PS6, que era este plástico que no se podía reciclar, que era el gran problema que siempre enfrentamos. El PS6, por sus condiciones naturales, no era un plástico que pudiese ser sometido solo a tratamiento térmico y reestructurado en una lámina que pudiésemos volver a utilizar. No. Dado que, entre otras cosas, normalmente, si se dan cuenta, el yogur viene con un decorado de papel, etcétera, etcétera. Era difícil de generar este proceso. Pero encontramos la tecnología, ¿ya? Con estos revalorizadores que son estos socios que tenemos. Y ellos, ¿a qué conclusión llegamos? Ellos pueden construir a partir de estos potes y con tratamientos térmicos y de presión, hacer esta ecomadera. ¿Ya? Y con esa ecomadera, efectivamente, tú puedes hacer un listón que si al hacer el listón ya estás en igual ventaja que cualquier listón de madera, ¿no? Entonces con eso ya le estás dando un uso concreto a este proceso de recolección de los potes de yogur y postre, ¿ya? Ahora, claro, para nosotros en lo particular dijimos, ok,
cuál será el nivel de utilización y de recolección para poder transformar esto, etcétera, etcétera, y cuál es realmente la valorización, transformar finalmente a un listón de comadera todavía los volúmenes, y en la medida que la gente no esté lo suficientemente educada y que aumentemos los volúmenes de proceso que de alguna manera nos permitan reducir los costos por kilo de procesamiento de ese plástico, y aquí me estoy metiendo en un tema en que yo no soy el experto, cuidado, efectivamente, lamentablemente, todavía la comadera puede tener algunas problemáticas de costo respecto a la madera, ¿no? Y eso hace que sea un poquito más difícil, aunque es más duradero, cuidado, más duradero que la madera, pero tiene algunas dinámicas de costo. Entonces, seguimos dándole vuelta a esto, pucha, ¿vamos a lograr realmente hacer que esto sea de alto volumen para Chile? Esa era la pregunta y el cuestionamiento interno, digamos. Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, ¿cómo hacemos para que esto de pronto lo podamos insertar en un proceso que además nosotros podamos colaborar? Y dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué posibilidades hay de hacer otras cosas con este plástico? Y ahí nos juntamos con otros socios, Thinking, me acuerdo en su momento, no me acuerdo, bueno, el otro socio estratégico también con el que desarrollamos Logipack, con el que desarrollamos las bandejas. ¿Tú te acuerdas? Soprole históricamente, para el yogur y los postres, nosotros no usamos cajas de distribución para el producto nuestro, sino que nosotros usamos bandejas de plástico toda la vida. Bandejas de plástico. Recuerdo las bandejas de plástico en los carritos de Soprole en las calles. Exactamente. Que todavía mucha gente usa, es bien particular. Bueno, nosotros toda la vida usamos bandejas, y eso ha tenido un proceso de recolección. Cuidado, nosotros una bandeja nuestra dura hasta entre 7 a 9 vueltas. Eso significa que sale la bandeja al mercado, nosotros la tomamos, la retomamos, la lavamos, la reutilizamos, la volvemos a salir al mercado. Entonces eso nos permitió siempre reducir el consumo de cartón, por ejemplo. Después también, yo diría que por ahí por el 2013, 14, empezamos a reciclar esas mismas bandejas. O sea, pescábamos esas bandejas, las volvíamos a fundir porque estaban hechas de otro material. Sin embargo, con sonrisa circular, y ahí viene el concepto de circularidad, es que los envases de yogur y postres, con estos socios estratégicos, con moldes que fueron hechos incluso en España, o sea, un tema que tuvimos que invertir harto tiempo atrás, logramos hacer estas bandejas a partir de estos potes, que yo encuentro maravilloso, porque efectivamente nos permite hacer que efectivamente nuestros plásticos o nuestros productos finalmente regrese el plástico hacia la planta y poder volver a utilizarlo. Y ahí es donde se genera este círculo maravilloso de la reutilización de este material, ¿no? Y reduciendo efectivamente de una manera enorme la cantidad de plástico que tiras al mercado. Nosotros hemos reducido, desde que está la iniciativa en adelante, hemos reducido o hemos recolectado cerca de 85 millones de unidades de envase entre potes de yogur, potes de postres y cajas de cartón. 85 millones de unidades de envase. Cuidado, no es menor. Y todavía necesitamos que nos devuelvan más envases. Es como, no sé, esa campaña que tenía Benetton hace 30, 40 años atrás, oye, quiero que me devuelvan toda la ropa. Ya, nosotros se supone que queremos que nos devuelvan todos los envases para poder usar, porque no los necesitamos para nuestras bandejas. Y un punto no menor, disculpa que me extienda tanto, pero un punto no menor es que aceptamos, y porque esto no es un tema de competitividad, esto es un problema de medio ambiente. Aceptamos y necesitamos los envases de yogur y postres, no solo de Soprole, sino que de todos los competidores del mercado, porque necesitamos ese plástico para poder hacer nuestras bandejas. Y cuando uno toma este camino y esta ruta concreta, con acciones concretas, si nos vamos hacia la gobernanza y decimos ya, el valor del negocio, los pilares del negocio, cómo están funcionando y la rentabilidad del negocio, cómo se empieza a cruzar ya que estas acciones también empiezan a ayudar indirectamente al valor de marca, y uno diría, hoy día este valor de marca, esta empresa de las más queridas de Chile, ¿cuánto se empieza a involucrar en ese cariño este tipo de acciones concretas que van realizando? ¿Vas logrando tener alguna medida de eso? Finalmente, en el camino uno va diciendo, si mantenemos los estándares de marca querida, significa que nos siguen apoyando en todos los programas que vamos desarrollando. Mira, evidentemente esto surge con la preocupación permanente de qué es lo que está pasando con las personas, ¿no? Desde esa óptica, yo creo que Soprole tiene la cultura de ser un ciudadano corporativo. Nosotros entendemos o tratamos de entender muy bien ese rol, ¿vale? Y lo hemos entendido toda la vida, ¿ya? Y si tú miras un poco la historia de Soprole, nosotros siempre hemos nutrido sonrisas desde que tenemos uso de razón. O sea, estuvimos en la primera Teletón cuando se juntaron, no sé, 70 millones de pesos, ahora ha sido la primera Teletón, y ahí estuvimos en esas sonrisas que se generaron en ese minuto, digamos.
Estuvimos en las sonrisas cuando de pronto, no sé, Mario Kreuzberger regalaba una casa o un taxi a una persona que era auspiciado por Soprole. También estuvimos en esas sonrisas, ¿no? Hemos estado de alguna manera tratando de nutrir algún nivel de sonrisa en esas personas que de pronto sufren producto de un terremoto, de un maremoto, de alguna contingencia en un país que sabemos que la sufre, ¿no? Y hemos estado siempre ahí. Ese es como nuestro rol. Entonces, desde esa óptica, claro, siempre hemos seguido esto del cariño que las personas le tienen a la marca, pero la verdad es que siempre hemos entendido eso como una retribución o esta manera de estar presentes como ciudadano corporativo es una manera de retribuir esa preferencia, ¿no? O sea, este es un círculo súper virtuoso, creemos nosotros, y creemos mucho en eso, ¿ya? Y esto no desde la alta dirección, sino que es algo que si tú nuevamente tomas a un operario o un operador de una línea, te va a decir probablemente lo mismo que te estoy diciendo yo, o sea, que están preocupados de lo que pasa en Chile. Entonces, claro, es parte de, claro, nosotros vamos siguiéndolo, vamos entendiendo, pero lo que te quiero transmitir acá es, no es solo la dinámica de marketing, que ojo, yo ahí, y como gerente de marketing, algo te comenté en algún minuto, yo tengo un problema personal con esto de hoy es puro marketing, no, esto es marketero. Yo soy un fanático y apasionado del marketing, pero del buen marketing, de ese marketing que genera valor para las empresas, pero por sobre todo genera valor en las personas, no en los consumidores. Yo ahí tengo una visión bien particular, las personas. Cuando este proceso del marketing es, comillas, simbiótico, es decir, se retroalimenta permanentemente, creo que es cuando efectivamente genera el valor en las marcas. Y eso es lo que al menos nos dedicamos en el marketing Soprole, de entender que esto no es un problema legal, es un problema valórico, es un problema social, es un problema que afecta a las personas, esas personas que además consumen nuestros productos. Entonces, la problemática está permanentemente ahí. Efectivamente, cuando tú eres consistente y la gente logra ver que tú siempre has estado ahí, es cuando la gente dice, ya, ¿sabes qué? Este es el amigo en el que yo confío. Sí, lo medimos. Sí, por supuesto lo medimos. Evidentemente lo tenemos que medir, ¿ya? Para ver si es que, de alguna manera, si es que estas acciones que hacemos impactan o no impactan. ¿Ya? Pero lo más importante es que nos dediquemos a hacer cosas que realmente generen impacto. Y por eso que a mí me encanta esto sonrisa circular, porque creemos que es una forma importante de apoyar a la problemática de cambio ambiental que estamos viendo. En un lugar donde se topa el marketing con el tema de la sostenibilidad, tiene mucho que ver en la industria de ustedes en el tema de la innovación, que tiene que ver el nuevo packaging, con qué envolturas va a tener, la siguiente campaña publicitaria, si hacemos cierta acción, por ejemplo, Copa Soprole, uno diría, ya, ¿y cómo la publicidad se va a extender en la copa de una forma más sostenible? Esas conversas empiezan a ser más evolucionadas, hasta cuestionarse hasta los materiales que se ocupan en cada punto de contacto. Sí, por supuesto. Sí, claro. O sea, es que esto tiene distintas fuentes de análisis. O sea, lo primero que hay que entender es que desde el punto de vista de sostenibilidad, uno de los factores que nosotros medimos primero está todo lo que es, por ejemplo, la disminución de envases a relleno sanitario, que desde el 2020 al día de hoy, hoy día estamos más o menos, hemos reducido que es casi un 80% el envío de envases a relleno sanitario. Hemos reducido un 20% el consumo de agua. O sea, mucha preocupación al respecto. Y pasamos de un portfolio de productos total de los productos Soprole de cerca de un 30% al 2020, hoy día sobre un 70% de envases que son hechos con materiales que se pueden reciclar, ¿ya? Entonces, efectivamente es parte del cuestionamiento y es parte del checkpoint que tiene que tener una innovación al momento de salir al mercado, de decir, oye, vamos a contar con un envase, ¿cuáles son las características? ¿Qué vamos a hacer con este envase? Está siendo parte de, y cada vez va a ser más parte, creo yo. Yeah. Y dentro de los desafíos a futuro en tu industria, en la industria de alimentos en general, ¿cuáles son los puntos que se vienen y dónde va a haber que poner foco todavía en mejoras donde tenemos espacio a avanzar? Es un buen punto, ¿eh? Desde la óptica de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de todo lo que hemos ido conversando. Sí. A ver, mira, yo creo que no hay que olvidar nunca la primera dinámica, que es la dinámica de la nutrición. ¿Ya? Estamos en un país en donde tenemos un nivel de obesidad importantísimo, tenemos un problema y yo creo que lamentablemente por distintas razones no hemos dado
visibilidad del tamaño del problema que tenemos, ¿ya? O sea, un problema serio de obesidad, niños que comen productos con altos contenidos de azúcares, altos contenidos de grasas saturadas, sodio, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces yo creo que la industria, el primer desafío que tiene desde la sustentabilidad es ese, ¿ya? Entender bien esa dinámica. En paralelo, que lo hace entretenido, para algunos más difícil, para otros lo hace más entretenido, es ver cómo esa dinámica de la nutrición la acompañamos además de políticas de desarrollos, de innovaciones, de procesos que además sean amigables con el medio ambiente. Entonces se va alineando. Pero si tú me preguntas, oye, ¿cuál es el mayor desafío que tiene la industria? Bueno, son los que estamos viendo permanentemente. Uno de ellos es ¿qué hacemos con el plástico? Que ojo, que uno podría decir como a buenas y primeras, ya, pero usen vidrio. Pero ojo, yo creo que no creo, soy testigo, porque lo he visto, no yo, sino que a través de los expertos con los que trabajamos. Cuidado, todos los materiales tienen una complejidad importante, no menor, digamos, no menor, y hay que investigar bien, no hay que dejarse llevar ahí por las noticias de Facebook o de Instagram. No, cuidado, yo recomiendo investigar muy bien qué significa, por ejemplo, desarrollar un envase de vidrio, que tiene otras ventajas, cuidado, no estoy hablando mal del vidrio, pero el vidrio tiene sus dinámicas, la madera tiene otras dinámicas, el cartón tiene otras dinámicas, todo impacta. Para nosotros lo que nos ha servido harto es entender que hasta el momento los plásticos que usamos son los plásticos que nos permiten llegar de buena forma a los consumidores, a las personas, con un yogur a un costo razonable para mantenerlos nutridos y entretenidos y nutriéndolos con sonrisas, ¿no? O sea, eso es el análisis que hemos logrado hacer. Y por eso que implementamos en paralelo, independientemente de la ley REP, porque la ley REP, la verdad es que para efectos del PC6 no tiene todavía normativa, no impacta a nosotros. Lamentablemente el plástico de los yogures y los postres no está dentro de la normativa ley REP, por ende no tiene ningún beneficio para nosotros. Este es un programa que hemos implementado a pesar de la ley REP y de que no nos genera ningún beneficio económico, lo hemos hecho igual por un problema de convicción, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que la dinámica o el desafío de las empresas del mundo industrial o del mundo de la alimentación tiene que ver con entender que esto no es un problema legal, sino que yo creo que es un problema social y por ahí que raspan los temas valóricos que hay que tener con mucho ojo, con mucho cuidado. Por eso nos genera ciertas obligaciones de entenderlo bien. Oye, Rodrigo, y para ir terminando, tú como ejecutivo de Soprole y acá, ¿cómo alientas o recomiendas a alguien que está en una empresa de una escala más pequeña, que los temas de sostenibilidad, ya sea desde lo alimentario, ya sea desde lo social, de su relacionamiento con comunidades, finalmente en la industria que te toca estar, hay compañías que pueden decir, nosotros no hemos partido en esto, no lo hemos tomado tan en serio? ¿Cómo se parte esto? ¿Cómo se motiva? ¿Cómo uno logra ser un agente de cambio dentro de una empresa para empezar a cambiar primero desde adentro antes de mostrarse hacia afuera? Súper buena pregunta, fíjate. Yo creo que lo primero es queriendo. Mira, yo me acuerdo hace un año y medio atrás las discusiones sobre, por ejemplo, la IA, ¿ya? Oye, ChatGPT, toda esta historia. Y muchas de las personas con las que yo conversaba sobre este tema como que les tenían miedo. Yo no creo que esas cosas hay que sacarse, espabilarse un poquito los temores y meterse, entendiendo que uno es ignorante. Pero cuando uno no sabe, yo personalmente creo, y créeme que, por ejemplo, Sonrisa Circular fue producto y la experiencia de esto. No sabíamos, pero nos empezamos a juntar y a preguntar y a conversar con gente que sí sabía y aprendimos. Y empezamos, y acto seguido, un tema no menor, a juntarnos y a trabajar con gente que quería hacerlo. Yo creo que la diferencia está en las personas, ¿eh? No está en los procesos, ni en las tecnologías, ni en las herramientas, ni en las fábricas. No. La diferencia la hacemos nosotros, las personas. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Primero, atreverse, entender la relevancia. O sea, uno se atreve cuando entiende los riesgos, ¿no? Cuando uno entiende el valor de lo que vas a hacer. Voy a cruzar el río, no voy a cruzar el río. Bueno, si no cruzo el río, pasa esto, otro. Bueno, lo primero es atreverse y tirarse al agua. Y lo segundo, entender, ok, ¿con quién me tiro? ¿No? Me tiro con alguien que sepa nadar, con alguien que tiene un cable, que me ayude. ¿Me seguís? Entonces, yo creo que esas dos cosas van bien amarradas de la mano. Si tú me preguntas a mí, yo creo que yo lo recomendaría, por muy pequeña que sea la empresa, un emprendimiento, que se haga las preguntas que tiene, que se mire al espejo, aquella persona, ese emprendedor, se mire al espejo y diga, oye, chuta, este es un tema, ¿cómo lo enfrento? Hay mucha gente que lo puede ayudar, aunque no lo crea, hay mucha gente, cosa de meterse en internet y meterse en el buscador que tú quieras y tú pones ahí, oye, emprendedores por la circularidad, te vas a encontrar con gente, si no en Chile, en alguna parte del mundo, te lo prometo. Entonces yo creo que primero querer y segundo rodearse con las personas correctas.
Bueno, en este capítulo del Club del Cambio hemos confirmado que Soprole también es parte del Club del Cambio, así que Rodrigo, Muchas gracias. muchas gracias por habernos acompañado. Este Club del Cambio donde queremos que las empresas que están mirando el futuro, que están haciendo acciones concretas hoy día, nos vengan a comentar. Y lo que nos has comentado hoy día ha sido muy interesante, así que gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder hablar sobre este maravilloso programa que es Soprole Sonrisa Circular. Nos escuchamos en la siguiente. Chao, chao. El Club del Cambio. Empresas en movimiento. El Club del Cambio. Empresas en movimiento. Fue presentado por Destapemos juntos el sabor de reciclar con Coca-Cola.